el custodio de la llave. ¿Por qué un papa? Imagina por un momento que un padre de familia, antes de emprender un viaje del que no regresará, deja una carta detallada a sus 10 hijos. En esa carta está el testamento, las reglas de la casa y el mapa para encontrarse con él en el futuro. El padre se va. Al principio los hijos leen la carta juntos, pero pronto surgen las dudas. Uno dice que la frase «amaos los unos a los otros» significa que no hay reglas. Otro dice que significa que todos deben vivir bajo su interpretación personal. Al cabo de una generación, los 10 hijos viven en casas separadas, no se hablan, y cada uno ha editado su propia versión de la carta. El tesoro sigue ahí, pero la familia se ha roto. ¿Por qué? Porque el padre olvidó dejar a alguien con la autoridad para dirimir los conflictos. Olvidó dejar a un hermano mayor que custodiara el sentido original de la carta. Dios no es un padre olvidadizo. Dios sabe que el corazón humano, herido por el orgullo, tiende a la división. Por eso, hoy no vamos a hablar de política vaticana, ni de palacios, ni de diplomacia. Vamos a hablar de algo mucho más íntimo: tu necesidad de no estar huérfano de la verdad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, si todos los cristianos leen la misma Biblia, hay más de 40.000 denominaciones distintas contradiciéndose entre sí? ¿Es posible que Jesús, que es la verdad, nos dejara un libro pero nos dejara sin un intérprete? Si pierdes la figura del Papa, no solo pierdes una institución histórica, pierdes el ancla que evita que tu fe sea arrastrada por cualquier viento de doctrina. Estamos viviendo en la era de la post-verdad. Todo es subjetivo. Tu verdad y mi verdad. Pero en las cosas del alma, la subjetividad es mortal. Si la salvación eterna depende de conocer a Cristo, no podemos permitirnos el lujo de estar equivocados. Observa el mundo actual. Estamos saturados de información, pero sedientos de autoridad. La herida humana de la que hablamos es la soledad intelectual. Esa sensación de que, al final del día, tú eres tu propio papa, tu propio juez y tu propio guía. Es una carga demasiado pesada para los hombros de cualquier hombre. La historia nos demuestra que cuando el hombre rechaza la autoridad de Pedro, termina aceptando la autoridad de 1000 tiranos ideológicos. En este primer tramo de nuestro viaje, quiero que sientas el peso de esa división. La cristiandad está sangrando porque ha olvidado que la verdad no es una idea que nosotros poseemos, sino una persona, Cristo, que nos posee a través de su iglesia. Sin un punto de unidad visible, la fe se convierte en una filosofía barata, en un club social o en una terapia emocional que cambia según el humor del siglo. ¿Qué es lo que se rompe cuando eliminamos el papado? Se rompe la certeza. Históricamente, cada vez que un grupo ha intentado purificar el cristianismo eliminando la autoridad de Roma, ha terminado fragmentándose en grupos más pequeños en menos de una década. No es una opinión, es un hecho estadístico e histórico. La falta de un sucesor de Pedro crea un vacío de paternidad espiritual. Nos convertimos en hijos de una idea, no de una familia. El ser humano necesita una roca. En cada constitución nacional hay un intérprete final, un tribunal supremo. ¿Por qué pensaríamos que el reino de Dios, que es el reino más importante, carecería de una estructura que garantice su permanencia? Aquí es donde muchos se detienen, mirando solo los pecados de los hombres que han ocupado ese puesto, y se pierden la maravilla del diseño de Dios. Dios usa lo frágil para custodiar lo eterno. En los próximos minutos, vamos a ver que esta necesidad humana no fue ignorada por Jesús. Él previó nuestra confusión. Él previó nuestras peleas. Y en una tarde polvorienta en el norte de Israel, pronunció las palabras que cambiarían la historia para siempre. Para entender el papado, tenemos que viajar a Cesarea de Filipo. No es un lugar cualquiera. Está situado a los pies del monte Hermón, donde nace el río Jordán. Pero lo más impactante es una inmensa pared de roca sólida, de unos 30 metros de altura, que en aquel tiempo estaba llena de nichos con ídolos paganos. Había incluso una cueva que los antiguos llamaban la Puerta del Infierno.
Es exactamente ahí, frente a esa mole de piedra, donde Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Las respuestas son variadas: Juan el Bautista, Elías, algún profeta. Son opiniones, son encuestas, pero entonces Simón toma la palabra, y lo que dice no viene de su sangre ni de su carne. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. En ese instante, el silencio de la creación se rompe. Jesús no solo confirma su identidad, sino que le cambia la identidad a Simón. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, y yo te digo que tú eres Pedro, Kefas, piedra. Jesús está mirando la gran roca de Cesarea y luego mira a este pescador galileo. Está diciendo: sobre este hombre, transformado por mi gracia, voy a edificar algo que el tiempo no podrá destruir. Aquí es donde la mayoría de las personas necesitan abrir bien los ojos de la fe. Jesús añade: te daré las llaves del reino de los cielos. Para un judío que conocía las Escrituras, esto no era lenguaje simbólico vago. Era una cita directa del profeta Isaías, capítulo 22. En la corte de los reyes de Judá había un cargo llamado el Al-Bayit, el que está sobre la casa. Era el primer ministro, el mayordomo real. Cuando el rey se ausentaba, le entregaba las llaves de la ciudad al mayordomo. Lo que él abría, nadie lo cerraba. Lo que él cerraba, nadie lo abría. Jesús, el heredero del trono de David, está restaurando la monarquía de Dios. Él es el rey que va a partir hacia el cielo, pero no deja su casa en el caos. Deja a un mayordomo. Pedro no es el dueño de las llaves, es el custodio, no es el rey, es el vicario. Al entregarle las llaves, Jesús le está dando el poder de jurisdicción. Le está diciendo: tu palabra en la tierra tendrá el respaldo de mi autoridad en el cielo. Esto es asombroso. Es la humildad de Dios delegando su poder en un hombre para que nosotros tengamos un punto de referencia claro. Pero la revelación bíblica no es solo sobre poder, es sobre sostén. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, en el contexto de la Última Cena, Jesús dice algo que a menudo pasamos por alto. Dice: Simón, Simón, Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Nota la precisión del lenguaje. Satanás quiere cribar a todos, en plural, pero Jesús ruega por Pedro en singular. ¿Por qué? Porque si la cabeza se mantiene firme, el cuerpo no se dispersa. La infalibilidad del Papa no es un superpoder mágico que lo hace saberlo todo. Es el resultado de la oración de Jesús. Si el Papa enseña el error en nombre de la Iglesia, la oración de Jesús habría fallado. Y sabemos que la oración de Jesús es siempre escuchada por el Padre. Por eso, durante 2000 años, a pesar de las guerras, las persecuciones y los pecados internos, la doctrina de la Iglesia Católica ha permanecido como un bloque de granito sin fisuras. No es un logro humano, es el cumplimiento de una promesa hecha por labios divinos. Si pierdes esto, pierdes la seguridad de que Cristo sigue hablando a través de su Iglesia. Aquí es donde muchos se detienen y preguntan con sinceridad: ¿pero no dice San Pablo que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo? Por supuesto que sí. Cristo es el fundamento absoluto, pero Cristo mismo quiso que su autoridad se visibilizara en hombres. No hay contradicción entre que Cristo sea el pastor y Pedro sea el pastor. En el capítulo 21 de San Juan, Jesús le dice a Pedro 3 veces: apacienta mis ovejas. Pero, ¿de quién son las ovejas? Son de Jesús. Pedro no es el dueño, es el encargado de darles de comer. La autoridad del Papa no compite con la de Cristo, la sirve. Es como un embajador. El respeto que le das al embajador se lo estás dando al rey que lo envió. Si rechazas al embajador, estás rechazando al rey. Muchos dicen: yo solo sigo la Biblia. Pero la Biblia no cayó del cielo encuadernada. Fue la autoridad de la Iglesia, bajo el sucesor de Pedro, la que discernió qué libros eran inspirados y cuáles no en el siglo IV. Sin el Papa, no tendrías Biblia.
tendrías una colección de cartas sin garantía de autenticidad. Hablemos ahora de la duda más difícil, la que hace que muchos se alejen. ¿Cómo puede ser de Dios una institución que ha tenido papas corruptos, guerreros o inmorales? Es una pregunta legítima que merece una respuesta misericordiosa. La Iglesia nunca ha dicho que el Papa sea impecable. Impecable significa no pecar. El Papa confiesa sus pecados como cualquier otro fiel. Lo que decimos es que es infalible cuando define oficialmente una doctrina sobre fe o moral. Mira a los 12 apóstoles. Uno lo traicionó, el otro lo negó, todos huyeron. Si Jesús hubiera buscado la perfección moral como condición para su Iglesia, no habría elegido a seres humanos. Dios permite la fragilidad de los papas para que quede claro que la Iglesia se mantiene en pie no por la fuerza de los hombres, sino por el poder del Espíritu Santo. Si la Iglesia fuera una empresa humana dirigida por los Borgia o los Medici, habría quebrado hace 1000 años. El hecho de que ningún papa, por muy malo que haya sido en su vida privada, haya cambiado un solo dogma para justificar su pecado, es el milagro más grande del papado. Es la prueba de que hay alguien más moviendo los hilos. Otra confrontación común es el miedo a la estructura. Yo no necesito que un hombre en Roma me diga qué creer, pero piénsalo con calma. ¿Qué es más libre? ¿Un niño que juega en un jardín rodeado por una cerca alta junto a un acantilado? ¿O un niño que está en el mismo jardín sin cerca y no se atreve a correr por miedo a caerse? Los dogmas y la autoridad del Papa son la cerca del jardín. No están para impedirnos correr, sino para que corramos con total libertad, sin miedo a caer en el abismo del error. La autoridad de Pedro nos libera de la tiranía de nuestra propia ignorancia y de las modas ideológicas de cada época. Hoy el mundo dice una cosa, mañana dirá otra, pero la Iglesia dice lo mismo ayer, hoy y siempre. Esa estabilidad es la que permite que el alma descanse. Aquí es donde muchos se detienen y se pierden lo esencial. La paz de saber que la verdad no depende de mi capacidad intelectual, sino de la fidelidad de Dios a su promesa. Imagina la escena. Un domingo cualquiera, en la plaza de San Pedro, se reúnen personas de China, de Argentina, de Alaska, de aldeas perdidas en el Amazonas. Hablan lenguas distintas, tienen culturas opuestas, pero cuando el hombre vestido de blanco aparece, todos reconocen en él un centro de unidad. Eso es la catolicidad. Es el cumplimiento de la oración de Cristo en Getsemaní. Padre, que sean uno para que el mundo crea. El papado es el servicio a la unidad. Sin el Papa, el cristianismo se convierte en una serie de filosofías regionales. Con el Papa, el cristianismo es un cuerpo vivo que respira en todo el planeta. Si hoy sientes que tu fe es algo privado, algo que solo sucede en tu cabeza, te falta la dimensión de la familia universal. Aceptar el papado es aceptar que eres parte de algo mucho más grande que tú mismo. Es una cura contra el egoísmo espiritual. En un mundo que parece desmoronarse, donde las instituciones caen y los líderes mienten, la figura del sucesor de Pedro se alza como un signo de contradicción. No es un político, aunque hable a las naciones. No es un filósofo, aunque enseñe a las mentes más brillantes. Es un padre, y su misión es recordarte 3 cosas: que Dios te ama, que la verdad existe y que el cielo es nuestro destino. Cada vez que el Papa visita un país pobre, cada vez que abraza a un enfermo, cada vez que defiende la vida de los que no tienen voz, está haciendo presente el corazón de Cristo. No se trata de adorar a un hombre. Los católicos no adoramos al Papa, rezamos por él porque su carga es la más pesada de la tierra. Lo amamos porque es el lazo que nos une con los apóstoles. Es el testigo de que la cadena no se ha roto. Estamos llegando al final de este viaje. Hemos pasado de la orfandad, de la división, a la roca de la revelación. Hemos enfrentado las sombras de la historia y hemos visto la luz de la unidad. Ahora, la pregunta es para ti. No es una pregunta sobre historia, es sobre confianza. ¿Crees que Jesús es capaz de guiar a su iglesia a través de hombres frágiles? ¿Estás dispuesto a soltar la arrogancia de querer ser tu propio juez
y aceptar el regalo de una guía segura? No es solo una doctrina, es la decisión de entrar en la barca de Pedro. Puede que la barca esté llena de redes viejas y que huela a pescado, pero es la barca donde Jesús se sienta a enseñar. Fuera de la barca, el mar es inmenso y las olas son traicioneras. Dentro de la barca, aunque haya tormenta, está el Maestro. Te invito a que reflexiones sobre esto. La Iglesia no tiene un papa por deseo de poder, sino por obediencia a un mandato divino. Es el custodio que nos espera en la puerta para asegurarnos de que hemos llegado a la casa correcta. Oración de despedida. Señor Jesús, tú que eres el buen pastor, bendice a tu Iglesia. Te damos gracias por el regalo del ministerio petrino, por la roca que sostiene nuestra esperanza y por la voz que nos confirma en la fe. Te pedimos que ilumines siempre al Santo Padre, para que sea para nosotros el faro que nos conduzca al puerto seguro de tu reino, que bajo la intercesión de San León Magno y todos los santos papas, vivamos siempre en la unidad de la caridad. Si este documental ha arrojado luz sobre tu camino, te pido que no te guardes esta verdad. Suscríbete al canal para seguir explorando las profundidades de nuestra fe. Dale me gusta. Y comparte este video con aquellos que buscan una roca firme en medio de la confusión. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en la unidad de su Iglesia. Amén.